¿Qué tal están? Muy buenas noches. Hoy, justo hace 2 años, que Pedro Sánchez accedió al Gobierno de España y le ha pasado de todo. Accedió a Moncloa tras una moción de censura. Fueron necesarias 2 elecciones generales para ser investido presidente por segunda vez. Y por último, afronta la peor crisis sanitaria y social de las últimas décadas. Y lo que queda y lo que nos queda a todos. Comenzamos ya nuestro Más que Palabras, hoy con muchísima carga económica. Este lunes contamos con Ángela de Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángela. Muy buenas noches. Abogada y voz de diversos colectivos de la patronal, entre ellos la Confederación de Empresarios. Y Luis Miguel de Dios, periodista que por fin le tenemos aquí sentado. ¿Qué tal, Luis? He estado confinado. Está confinado bien, como todos bien, los españoles. Os comentaba antes que os iba a pedir poner nota a Pedro Sánchez, me decíais no, nota no. Bueno, pues valoración a Pedro Sánchez en estos 2 años. Bueno, la verdad es que han sido unos años muy complicados, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver un poquito las cosas con perspectiva. Yo creo que lo que sí que es muy importante, sobre todo, ver un poquito el futuro y que muchas de las cosas que a lo mejor tenía previstas hacer va a tener que cambiarlas absolutamente si queremos salir de la importantísima crisis económica que vamos a tener a partir de ahora, producida por este cambio total que vamos a tener de la vida que teníamos hasta ahora y el parón de la economía que va a suponer hacer muchos cambios. Entonces, yo creo que es muy importante ver si realmente Pedro Sánchez va a ser capaz de dar esos cambios y esas decisiones que se van a tener que tomar para gestionar un país que va a estar en una situación de crisis muy importante, porque estos 2 años hemos visto cómo la economía estaba creciendo, veníamos a una situación donde los ciudadanos, bueno, pues íbamos encontrando trabajo, que veníamos de tasas de paro muy altas y cada vez estábamos un poquito mejor, pero ahora estamos en un momento muy complicado y muchas de las medidas que en su momento tenía y que iba a proponer, pues ahora mismo pues va a ser muy complicadas mantenerlas si queremos, lógicamente, poder mantener el estado de bienestar y crear empleo, que yo creo que ahora mismo tiene que ser una prioridad absoluta para que muchas familias no se encuentren en esa situación de extrema pobreza a la que podemos llegar a partir de ahora. Yo es que creo que le ha pasado de todo. Es decir, la primera historia es tener que hacer un gobierno de coalición con un socio que él no quería, yo creo, desde el primer momento. Y ahí fue la cerrazón y un cerril que se puso Albert Rivera y le llevó donde le llevó, porque parece que lo lógico hubiera sido en las primeras elecciones haber habido un pacto PSOE-Ciudadanos para hacer, digamos, un gobierno de centro-izquierda. La segunda vez, a la vista de cómo estaba la situación, pues bueno, no le quedó más remedio, yo creo, que optar por Pablo Iglesias, aun sabiendo a los riesgos que corría. Pero es que, ¿cuál era la alternativa? O sea, a su derecha no daban los votos suficientes y luego hay un rosario de partidos, yo creo que hay 13 en el Parlamento, en el que, claro, independentistas, nacionalistas, gente que va por libre, que muy complicado. Y cuando las cosas, de alguna manera, parece que se iban enfocando, como decía Ángela, o que bueno, él iba funcionando ahí, viene el coronavirus. Entonces, este momento del coronavirus, yo creo que solamente la historia, y cuando pasen unos cuantos años, va a decirnos cómo ha actuado. Porque yo la pregunta que hago siempre con esto es, ¿qué se podía haber hecho? Porque, como dijo el ministro Illa, los lunes acertamos todos la quiniela, ¿no? O el refrán que dice, a toro pasado ya toreamos todos. Claro, que se ha improvisado, claro, que ha habido errores, bastantes, pero oiga, hoy se sabe que ayer no hubo contagios, digo, por primera vez, o digo, muertos. Muertos, pues, hombre, por primera vez, pero bueno, esos datos ya, Luis, bueno, porque no ha habido muertos, pero en Castilla y León ha hado 2 muertos, o sea, bueno, porque no habían comunicado los oficiales, pero sí, si nos creemos cuando había 900, vamos a creernos cuando haya 30. Efectivamente, ¿O no? sí, claro. O solo los creemos los malos. No, sí. Claro. Entonces, bueno, yo creo que la historia o el tiempo pondrá cada cual en su sitio. Tú, cuando nos decías lo de la nota, decías, a mí no me gusta poner nota, pues de un 6,5, un 6,5, no sé cuánto. Yo creo que yo, desde luego, no lo suspendería. Bueno, a mí me costaría probarle, o sea que vamos a estar en posiciones diferentes, porque con relación a la crisis del coronavirus, que es lo reciente que hemos tenido, la verdad es que las cifras de España parece que son de las más negativas del mundo. Entonces, quiero decirte que es verdad que nadie sabía lo que se podía hacer, pero ha habido decisiones
que a lo mejor en marzo no se sabía lo que había que hacer, pero a lo mejor en abril, viendo ya que otros países y en otros sitios estaban adoptando otras medidas, porque yo entiendo que en marzo a lo mejor no sabes cuál es el camino que mejor te va a ir, pero sí que hemos visto que aquellos países que han adoptado campañas de hacer test y de equipos de protección y demás, pues han tenido menos incidencia, lo que ha hecho también que haya habido menos fallecimientos y también un desplome de la economía menor del que hemos tenido en España. Pues seguimos. Eso sería para analizarlo. Vamos a ir hablando de economía. Ya se lo comentaba al principio de la presentación, que hoy iba a ser un programa con muchísimo contenido económico. Esta mañana la Consejería de Economía y Hacienda presentaba la contabilidad regional del primer trimestre, es decir, de enero a marzo, cuando la pandemia solo afectaba a medio mes. Y solo con ese ligero toque, los datos ya confirman el peor de los escenarios, la recesión. La economía de Castilla y León ha bajado un 3,2%. Hablamos ahora con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Muy buenas noches. Con estos datos no me quiero ni imaginar lo que puede ser la contabilidad del segundo trimestre, es decir, abril, mayo y junio. ¿Se atreve a dar una previsión de cómo puede venirnos ese segundo trimestre? Pues muy buenas noches a usted, a los contertulios y a las personas que nos siguen en sus televisiones. Es verdad que ya el primer trimestre refleja claramente una recesión económica en Castilla y León. Veníamos registrando una cierta desaceleración ya a lo largo de los últimos trimestres. Estábamos creciendo a un ritmo que era justo la mitad hoy de lo que estábamos creciendo hace solo 2 años. Pero ya nuestra comunidad ha entrado en recesión con una bajada del PIB del 3,2% y los datos del segundo trimestre con toda seguridad serán peores. Para el conjunto de la economía española se habla de una variación negativa del PIB, una caída entre el 8 y el 14% para este año 2020. Nuestro objetivo para Castilla y León en este ejercicio es triple: tener menos recesión, menos paro y menos deuda al acabar este año que la media española. Es imposible, señor Carriedo, dar una fecha para hablar de recuperación, ¿no? Pues parece que todos los informes sitúan el año 2022 como el momento en que podríamos tener un nivel de PIB superior al que se registró en el año 2019. Este año habrá una caída, como digo, muy importante. El próximo año comenzaremos a recuperar económicamente, pero no para compensar la caída de este ejercicio, y tendremos que esperar seguramente al año 2022 para ver cifras de PIB similares a las que tuvimos en el año 2019. Si le parece, entonces vamos paso a paso, porque ahora lo que hay que hacer es hacer frente a esta crisis económica y social derivada de la COVID. Desde su consejería se ha programado 100 millones de euros para dar liquidez a las empresas, que es algo que necesitan para poderse mantener. Hay otros 112 millones de euros para que nuestras empresas sean más competitivas, para que inviertan y se desarrollen, y casi 40 millones para contratar a trabajadores o también para hacer frente a las necesidades que tienen esos trabajadores que están hoy por hoy en ERTE. Medidas concretas, ¿cómo tienen acceso los autónomos, los empresarios a ese dinero? Pues efectivamente nos dirigimos sobre todo a pymes, a autónomos, a trabajadores de nuestra comunidad autónoma. Somos muy conscientes de las dificultades que están atravesando, por eso desde el primer momento ya decidimos aplazar el pago de los tributos autonómicos en nuestra comunidad autónoma, no soportar sobre el conjunto de los ciudadanos, de las empresas, de las pymes, más impuestos, más cargas, y esto nos ha supuesto llegar a un total de 114.000 contribuyentes con un ahorro estimado de unos 120 millones de euros. Junto a eso hemos ido acompañándolo con medidas en el ámbito de la liquidez a través de ayudas a muy buenos tipos de interés. En el caso de los autónomos hablamos de créditos con un año de carencia, con un tipo de interés cero, pero también estamos hablando de tener un periodo de medio de pago a proveedores muy reducido, de este aplazamiento en el pago de tributos y también de un acuerdo en el ámbito del diálogo social que se alcanzó con los agentes sociales y económicos de Castilla y León el mismo mes que comenzó la pandemia, y de un decreto ley que ya hemos convalidado en las Cortes de Castilla y León con una mayoría absoluta, desde el punto de vista que fue incluso por unanimidad de todos los grupos políticos. Yo creo que hemos querido actuar muy rápido
en este contexto. Sabemos de las dificultades tan importantes que tienen muchas personas, muchos ciudadanos, muchas pymes y muchos autónomos, y por eso era muy necesario tomar rápidamente decisiones en este contexto. Y entre estas decisiones, pues esta misma semana queremos seguir ampliando estas ayudas que estamos dando en términos de liquidez. Ya hemos superado los 100 millones de euros que están en manos de autónomos y de pymes, y además queremos poner una nueva línea de ayudas para los autónomos que no tuvieron que acceder al cese de actividad, pero que vieron bajar sus ingresos pues más del 50% y que incluso seguían pagando su cuota de seguridad social porque no se lo perdonó el Gobierno. Y nosotros lo que queremos es que esa cuota de seguridad social, esos 300 euros, pues que tengan una ayuda directa de la Junta de Castilla y León para tener también un crédito y un préstamo que les permita mantener su actividad en el futuro. Hoy se ha publicado en el BOE la orden que regula el ingreso mínimo vital que aprobaba el Consejo de Ministros el pasado viernes. La Junta, como otras comunidades autónomas, ha pedido gestionarlo porque hoy por hoy solo se permite esta gestión a Navarra y al País Vasco. ¿Qué diferencia hay entre este ingreso y nuestra renta garantizada de ciudadanía? Y no sé si el hecho de cobrar una y cobrar la otra desactiva una de ellas. Pues van a ser complementarias y, por tanto, la idea que tenemos es que la renta garantizada de ciudadanía que tenemos en Castilla y León pueda servir de complemento a este ingreso mínimo vital en la medida en que fuera superior. Y, por tanto, si hay personas de nuestra comunidad que están cobrando o puedan cobrar en el futuro esta renta de la Junta de Castilla y León, pues van a poder seguir teniendo un complemento hasta el importe actual y presente de la renta, para que nadie pierda de sus derechos actuales. Nosotros sí hemos pedido esta gestión, como lo han pedido otras comunidades autónomas, porque creemos en la igualdad entre todos los españoles, no creemos que debe haber privilegios, y nos parece una situación de privilegios que el Gobierno haya decidido que solo 2 comunidades autónomas de España, el País Vasco y Navarra, la gestionen y que los demás pues no lo podamos gestionar, siendo Castilla y León la primera comunidad de España en poner en marcha un ingreso mínimo de esas características, allá por el año 1990, siendo la primera comunidad autónoma de España que somos en gestión de los servicios de dependencia y también en gestión de los sistemas de protección social, según el índice DEC. Y otra cosa muy distinta es que haya 2 comunidades autónomas con un régimen de financiación diferente al nuestro, con un régimen foral que tiene más recursos. Pero tener mejor financiación no supone tener más ideas y tener más propuestas. Yo creo que el Gobierno tendría que haber escuchado al resto de comunidades autónomas, que teníamos cosas de aportar. Tenemos una experiencia de 30 años en Castilla y León, y 30 años que sin duda han sido muy bien valorados, y hubiera sido bueno que el Gobierno hubiera querido escucharnos a nuestra comunidad y no solo escuchar a aquellas comunidades donde gobiernan partidos nacionalistas. El pasado viernes todos respirábamos ya más tranquilos después de que Renault anunciase que sí que mantenía las plantas de producción de Castilla y León en Villamuriel de Cerrato y en Valladolid. El sector, el de automoción, está en uno de sus peores momentos y quiero que escuche lo que dicen los portavoces tanto de los concesionarios de automóviles como los fabricantes, como las marcas. Desde que el 11 de mayo todos los concesionarios de España abrieran sus puertas, la llegada de sus clientes a sus instalaciones ha sido testimonial y con cuentagotas. Todos los departamentos de los concesionarios han visto caer con fuerza su actividad, particularmente el de vehículos nuevos, que está funcionando solamente a un 30% de su capacidad. Con estos datos todo indica que la recuperación de las matriculaciones va a ser lenta. Mayo registra el segundo peor dato de matriculaciones de vehículos de toda la serie histórica, desde el año 2000, solo después del pasado mes de abril. Las previsiones de ANFAC suponen que las ventas a final de año caerán un 45% respecto de las de 2019. Si no se venden coches, consejero, tampoco se fabrican coches, y podemos estar tranquilos por el anuncio que se hacía la semana pasada, pero el camino por delante se ve con pocos brotes verdes. Claro, por eso precisamente tenemos que seguir insistiendo en los factores que han hecho de Castilla y León una comunidad competitiva en el ámbito internacional. Somos de las pocas comunidades autónomas de España que tenemos un saldo de cobertura positivo de exportaciones con importaciones. Exportamos más de lo que importamos, y si grandes empresas apuestan por nuestra tierra, y es el caso de Renault, se debe básicamente al hecho de que somos una comunidad competitiva.
con profesionales de los más cualificados de España, con un clima social de acuerdo y de diálogo y con unas condiciones que, sin lugar a dudas, nos permiten ser competitivos en los mercados internacionales. Las plantas de Renault en Castilla y León son de las más competitivas de todo el continente y de todo el mundo, y eso sin duda influye a la hora de esta toma de decisiones. Pero no podemos despistarnos, porque cualquier despiste en el sentido de seguir fortaleciendo nuestras bases de competitividad pondría en riesgo el futuro. Y lo que tiene que seguir siendo también nuestra comunidad no solamente es una comunidad competitiva, sino una comunidad amigable, friendly, desde el punto de vista de las inversiones empresariales y de las inversiones del sector del automóvil. No podemos introducir pues nuevas indefiniciones, nuevas inseguridades. Lo que hace falta para mucha gente que está pensando en comprarse un vehículo es confianza. Tener la seguridad de que aquel vehículo que elige, sea cual sea la tecnología, es un vehículo que le va a durar y que su decisión es acertada. Y, por tanto, cualquier debate en torno al fin de los vehículos de combustión o a la subida de impuestos o a debates en torno a los cambios de los acuerdos entre empresarios y trabajadores sin consenso, pues vienen a introducir incertidumbres, y la incertidumbre es la base de la desconfianza, y la desconfianza es la base para la falta de inversiones, y por tanto justo lo que hay que hacer es lo que hacemos en Castilla y León, generar confianza, certidumbres, certezas y por tanto posibilidad de inversiones. Nosotros tenemos claro nuestro apoyo al sector del automóvil y por tanto desde ese punto de vista lo vamos a seguir potenciando en los próximos años. Consejero, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Pues muchas gracias a usted y a todas las personas que nos ven en sus casas a través de la televisión. Gracias. Este es el análisis económico. Hasta el año 2022 nos podemos ir despidiendo de que la situación se normalice. Pero si es que el golpe ha sido muy duro, si es que yo cuando se dicen, por ejemplo, salen los de AFAC o por ahí diciendo es que es el peor dato en la serie histórica, pero claro, y hoy escuchaba que en el mes de abril llegaron 0 turistas y los gastos 0 turistas, pero si es que eso yo creo que hay que asumirlo y no caer en más desesperanza todavía. Si ha estado cerrado el país, si ha pasado lo que ha pasado, hombre, esto lógicamente, y aquí, ojo, aquí hay una noticia, por eso, claro, también a Carriedo se le ha olvidado decir una cosa, cuando va a descender la economía un 8% y nosotros solo un 3%, o esos son los cálculos, se olvida una cosa muy importante, el peso de la agricultura y la ganadería en Castilla y León. Es decir, un mal año agrícola, nosotros, el PIB de Castilla y León baja muchísimo. Un buen año agrícola, como parece que puede ser este, y esos son los cálculos. Claro, otros sectores de la economía caen o han caído o van a caer o están cayendo, mientras que la agricultura en estos momentos se está manteniendo bastante, a pesar de los problemas que hubo para la venta de lechones, de cochinillos, los problemas se está viendo y va a haber en la venta de vino, porque si no se exporta, pues tenemos ahí muchos productos que están parados, pero por ejemplo, si se confirman los pronósticos de la cebada, el trigo, con el peso importantísimo que tiene aquí, pues hombre, eso va a ser no colchón, pero por lo menos va a pesar bastante en lo que es el Producto Interior Bruto de la región. Y luego un pequeño comentario, lo de Renault que ha sido un alivio, aunque yo creo que se esperaba, es verdad lo que ha dicho el consejero, pero hay una tradición negociadora y de pacto en Renault que no la hay, y ahí no son las instituciones las que tienen que colgarse medallas, ahí es la empresa y los sindicatos, que desde las huelgas salvajes que hubo en los años 70 llegaron a la conclusión de que aquello no podía seguir así y han pactado. Siempre que ha habido problemas en Renault ha acabado habiendo pactos importantes. Y ahora el clima que hay en Renault, la preparación, etcétera, 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 viene y es una herencia de aquello. Y es quizá una lección que tenía que trasladarse al mundo de la política. Es decir, empresa, sindicatos ahí enfrentados, intereses enfrentados, han sido capaces siempre, desde hace 30 y tantos, 40 años, de llegar a pactos, llegar a acuerdos, llegar a convenios, llegar a bolsas de trabajo, un etcétera larguísimo, y de ahí viene que Renault esté como está. Claro, plantas competitivas instaladas en la comunidad, que es básico para poder hablar de... Claro, pero esas estaban instaladas de hace mucho, de los años 50, sí. Cuando arranca la Renault de Valladolid, montaje 1, luego ya más tarde vinieron las demás y luego vino lo de Palencia. Pero es que eso ha sido así. Y entonces, claro, cuando... Y el otro caso, por ejemplo, el de Nissan, que también ha sido esta semana, y hemos dicho, uy, lo de Ávila. Bueno, en Nissan pasó lo mismo. Es decir, cuando se habla ya de cerrar las plantas, mira lo que ha pasado con las 3 de Barcelona y la de Ávila,
José Vicente de los Mozos tiene una gran idea y les dice: oiga, señores, esto se puede salvar solo si ustedes admiten que esto se reconvierta en una fábrica de repuestos. En un principio hay una negativa frontal de los trabajadores, no sé qué, hemos hecho siempre furgonetas, no vamos. Cuando se empieza a negociar, se empieza a pactar, se empieza tal, se llega al acuerdo y ahora hay una fábrica o va a haber de repuestos y en Barcelona va a haber 3 cerradas. Claro, la figura también de José Vicente de los Mozos. Yo creo que le tenemos que agradecer mucho a José Vicente de los Mozos en esta comunidad, porque yo creo que está tirando y apoyando mucho en todo lo que puede, y también porque el compromiso que también tenemos desde esta comunidad todos, es decir, porque al final instituciones y por supuesto todos los acuerdos de la empresa. Yo sí que quiero decir que una de las características de Castilla y León es esa paz social, esa capacidad que tenemos de llegar a acuerdos, que no solamente está, que sí que se ha visto lógicamente en esta negociación con Renault, también se vio en la crisis anterior que estuvo a punto de desaparecer y se hizo un esfuerzo muy grande y se ha mantenido, y es una paz social y una tradición de diálogo y de acuerdo que tenemos como, bueno, es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos en Castilla y León, porque es algo que llevamos a muchísimos ámbitos y que está dentro del diálogo social, porque la verdad es que aunque sea una tontería el diálogo social, aunque lo hagas también de manera institucional, lo que hace es que genere una cultura del acuerdo, de sentarte y de negociar, y que al final sea un hábito y sea una costumbre que al final vas trasladando a todas las esferas de la sociedad. A ver si nos sirve para que vengan más inversiones también. Eso. Sí, las inversiones hace falta un poquito más, pero sí que es una característica que deberíamos de contar más, porque es muy interesante para una empresa esa paz social, porque al final es más rentable. Claro, te hace más rentable. Y sobre todo el trabajador, si tú quieres mantener tu puesto de trabajo, y está muy bien porque tenemos unos sindicatos que son conscientes de la realidad que en cada momento está viviendo la empresa y el compromiso de la empresa también de adaptarse a las realidades por parte de todos. Yo creo que eso es muy importante. No hemos abordado todavía, y además es que el tiempo se nos echa encima, el ingreso mínimo vital. Nieto sí que nos lo va a explicar sin perder ripio la diferencia entre esa renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital. Un motivo más para que hoy otra vez se le hayan quitado las ganas de cenar. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que me quita el apetito pensar en el cambio de un verso alejandrino, la renta garantizada de ciudadanía, a un verso octosílabo, mínimo ingreso vital. Probemos con Antonio Machado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y renta garantizada de ciudadanía, que tiene 30 años en tierra de Castilla. Y ahora probemos con Miguel Hernández, el octosílabo. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, mínimo ingreso vital si estás con el agua al cuello. ¿Seremos menos pobres pasando de un verso alejandrino a un octosílabo? Tengo dudas. Y esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. La poesía para definir una ayuda a una situación económica es un salvavidas, muchos lo ven así, pero también criticado porque consideran que quizás no tendría que haber sido una medida estructural, sino concentrada más en el tiempo. Bueno, los que lo critican hubieran criticado cualquier cosa. Es decir, que daba igual, y quienes lo están apoyando, pues lo hubieran apoyado, lógicamente, porque lo que estamos hablando es de gente que está pasando hambre. Te está pasando hambre, que tienen que ir los chavales al colegio a que le den algo y que tienen que ponerse en la cola de Cáritas. Y estamos viendo fotografías en muchos sitios donde está aumentando las colas, está aumentando, no hay, y ante eso el Estado tiene que intentar hacer algo. Creo que no puede dejar morir a los ciudadanos de hambre, tiene que intentar hacer algo. Y yo creo que el mínimo y la renta que había aquí antes y tal van en ese camino. Es decir, pues claro, ¿para qué sirve si no un Estado, digamos, y cuando, claro, porque estamos viendo con la crisis esta y con otras crisis anteriores a dónde llega el liberalismo llevado a sus últimas consecuencias. Y aunque dijo Sarkozy aquello de que después de la crisis del 2008 se refundará el capitalismo y iremos a mejor, pues no parece que, en fin, el Estado tiene que defenderse. La crisis está poniendo también de manifiesto una cosa importante, que es el valor de lo público. Porque claro, en cuanto ha venido Maldadas, en cuanto han pintado bastos, todo el mundo a refugiarse en los hospitales públicos. No ha ido nadie a los privados, o muy pocos, o no se ha potenciado, digamos, lo privado, sino que todo el mundo ha ido al refugio del Estado. Bueno, pues habrá que mantener el Estado. Bueno, la verdad es que la situación en la que estamos no se puede dejar a nadie atrás. Eso es una cuestión evidente. Hay una situación de necesidad, con lo cual es muy importante
el garantizar unos ingresos mínimos para que no tengamos a chavales sin comer o estemos con gente bajo el umbral de la pobreza, que yo creo que es una de las cuestiones más importantes. Pero dicho esto, hay que tener que ver cómo se gestiona o qué vamos a hacer con esta renta mínima. Porque lo que no puede ser es que sea un modelo que, ya con un problema muy importante que tenemos en España, que es la economía sumergida de en torno a un 25%, tiene que haber, no puede ser un modelo que ayude o incentive que se aumente o que sigamos en la economía sumergida, sino que tiene que estar vinculado, como otra serie de ayudas que se hacen en otros países, a una ayuda a conseguir empleo, es decir, una ayuda a la empleabilidad. Porque además es la mejor solución también para las propias personas que están en esta situación. Con lo cual, al final, yo creo que el debate está más en cómo lo gestionamos y cómo lo hacemos y con qué finalidad, que el hecho de, lógicamente, no dejar a nadie en una situación de indigencia, porque yo creo que es algo que en un estado social y un estado de bienestar como es España, pues que nadie va a dejar, y de hecho pues, no ha pasado como en otras crisis, como yo recuerdo la crisis anterior, que en Argentina hubo gente pues, que no podía ni comer y que se murió de hambre. Bueno, pues lógicamente ese tipo de cuestiones sería absolutamente inaceptable en un país como el nuestro y esperemos que nunca tengamos que llegar a esa situación. Pero sí que es muy importante que este tipo de medidas vayan muy vinculadas a una empleabilidad y vinculadas a una formación y vinculadas a permitir a estas personas que están pasando un momento complicado que sea un momento de trasvase y que les permita luego ser más competitivos. Por ejemplo, hay países como Dinamarca que han utilizado o han empleado a la gente que está en los ERTEs, que también se les ha dado, y se les ha dado una formación para que les ayude también ante una posible crisis que puedan tener, a tener más habilidades y mejora en su propia empleabilidad. Dado que tenían este tiempo y estaban recibiendo estas ayudas que lógicamente son necesarias, pues se han aprovechado también para mejorar esas habilidades. Con lo cual, al final, la cuestión está en que hay que convertir esta ayuda como en una oportunidad de las personas. Sí. Antes de irnos, y yo quiero seguir avanzando porque tenemos temas, quiero escuchar lo que ha sido el comentario de la jornada. El Partido Popular ha pedido la dimisión de Irene Montero y el motivo son unas declaraciones que realizó antes de una entrevista en la televisión vasca. El problema de esas declaraciones es que en el momento en el que se produjeron fue justo el día después del 8 de marzo. Van a escuchar cómo, de forma desenfadada, la ministra de Igualdad reconocía el riesgo sanitario que entrañó la manifestación del Día de la Mujer. ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras en la pastilla? Creo que al coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en los datos médicos, claro, o sea, como en siempre priorizar la salud pública, en no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque es que, o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper drásticas. Más allá, Luismi, de pensar cómo se ha podido filtrar esas declaraciones grabadas justo antes de una entrevista, y si puede rozar la legalidad o no, ¿qué te parecen esas palabras? Pues que esta chica sigue siendo una pipiola. Y además las cosas se pueden decir más claras. Yo me parece que la han pillado de todas las maneras, hombre, no sé, sacarlo ahora y pedir la dimisión, pero vamos a ver, lo que estábamos comentando un poco antes. ¿Cuánta gente fue a esa manifestación? 100.000 personas. ¿Cuánta gente se montó ese domingo en el metro en Madrid? Seguramente 3 veces más. ¿Cuántas subieron los autobuses? ¿Cuántas fueron al fútbol? ¿Cuántas estaban en los bares? Pues tuvimos, vamos, yo no estuve en Madrid, pero vamos, estuvimos en los bares en toda España. Había un movimiento generalizado. Claro, en toda España. Nadie dijo nada. ¿Cuántos fueron al mitin de Vox? Imaginaros que el gobierno hubiera suspendido, quien hubiera sido el mitin de Vox, la que se hubiera liado, la censura, la libertad de expresión, no sé cuántas. Ve, ¿se pudo haber suspendido la manifestación? Probablemente sí. ¿Éramos conscientes el 95% del peligro que ello suponía? No. La duda es si el gobierno era consciente. Claro, lógicamente nosotros como ciudadanos no tenemos los datos y lógicamente es decir, que trasladar la responsabilidad al ciudadano que no tiene los datos ni la información es un poco compleja. Yo no lo estoy trasladando. Yo lo que estoy diciendo, por ejemplo, es que si esa manifestación alguien se está diciendo que por ello hubo muchos problemas y llegó más el coronavirus, coño, ¿por qué no se cerró el metro?
que lo podía cerrar el alcalde de Madrid. Qué casualidad, es del PP. A ese no le pide la dimisión el PP. O a la Comunidad de Madrid, la que dependen los servicios de tal, los autobuses. ¿Os imagináis que aquel día, además de suspender la manifestación, se cierran las terrazas en Madrid, la que se hubiera liado? ¿O se cierra el metro? Bueno, pues a lo mejor lo mismo que se lió el día 15, 16 cuando se cierra, ¿no? No, porque eso venía con un estado de alarma, venía con muchas cosas ya. Claro, la cuestión está en qué momento se tenía, yo creo que la discusión, que es complicado saberlo porque no sabemos tampoco qué cifras se manejaban en un momento determinado. Yo entiendo que eso es muy complicado y que tomar esa decisión es muy complicada, ¿eh? O sea que yo creo que es difícil tomarla. La cuestión es ver cuál era el momento idóneo para tomarla, si era el día 16, creo que es cuando se adoptó, sí, o había que haberla tomado una semana antes con los datos que no sabemos que se tenían y ver que a lo mejor otros países con unos datos similares a los que tenía España se adoptaron o no y por qué no se adoptaron. Es complicado porque lógicamente no tenemos toda la información para poder realmente dimensionar la realidad. Yo espero que en algún momento, y lo hablábamos antes, las cosas hay que valorarlas o medirlas un poquito también con el tiempo adelante y teniendo toda la información. Yo desde luego desconozco qué datos había o qué datos se tenían, y si esos datos, bueno, pues se tenía que haber sido más prudente o no se tenía que haber sido tan prudente. Ahora lo que sí sabemos es que estamos en fase 1 y que hay cosas que no se pueden hacer en esa fase, por ejemplo, movimientos de personas entre provincias y nada les digo de entre comunidades autónomas, pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se le ha saltado esta norma para llevar desde Almería hasta un piso tutelado en Soria a 6 personas que llegaron a territorio español por vía marítima de forma irregular. Uno de esos jóvenes estaba enfermo, ya en Soria dio positivo por coronavirus, luego se realizó la prueba al resto de compañeros y se comprobó que estaban infectados. El vicepresidente de la Junta ha pedido explicaciones por carta, esta es la carta al ministro, para que aclare por qué no se le realizaron las pruebas en Almería y también ha manifestado su preocupación y desacuerdo con el hecho de que todo esto haya ocurrido en pleno estado de alarma. Es poco comprensible que personas que acaban de llegar a nuestro país, personas sin ningún control sanitario, sean remitidas a Soria vulnerando la restricción de movilidad actualmente existente bajo el estado de alarma, sin haber sido sometidos a cuarentena previa y sin haber sido sometidos a ningún test de PCR. Fallos, falta de prudencia a la hora de actuar, errores. Me parece una imprudencia y una insensatez. Es decir, hombre, si están ahí, se le hace primero la prueba y se les deja donde está, como el resto. Todos. Que no entiendo quién lo permite, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. Es que no lo entiendo. Y además, de una provincia que está en una fase más avanzada a una que ha estado protestando con razón durante toda la cuarentena porque había un alto índice de contagiados en Soria. Hombre, si hay que repoblarla, pues habrá que repoblarla de otra manera, no así. Sí, yo creo que ahora mismo, además, que ya hay test, en su momento los test había que dejarlos para las personas que tenían una situación de mayor situación de emergencia, pero es que ahora mismo ya hay test, yo creo que lo lógico antes de cualquier desplazamiento, incluso, bueno, si se está hablando de que a las personas hay que tenerlas, a cualquiera que venga a España, tiene que estar 14 días encerrado en un lugar, pues entiendo que ese criterio tendrá que ser para todo el mundo que ya... Salvo que haya alguna razón que desconozcamos y que desconozca también IGEA, que no se entiende, no se entiende. No se entiende. Así de fácil. Pues un PCR, pues tienes en 24 horas el resultado. Bueno, pues esa ha sido una de las polémicas de la jornada. ¿Y dónde están los chicos ahora? ¿Están en Soria? Ya, pero ¿dónde? Eran en un Soria es centro, muy grande. en un piso. No nos han comentado dónde están. Ellos estaban en el piso también con otros 2 asistentes sociales. Han dado positivos los 4 jóvenes y otros 2 que estaban con ellos, asistentes de apoyo. O sea, claro, es que el nivel de contagio, los asistentes de apoyo, claro, lógicamente. Bueno, si eso se sabe antes, pues ya se toman medidas adecuadas. No se entiende. No se entiende. Con una de esas polémicas nos vamos, volvemos en unos minutos y hablamos de la que se está liando en Estados Unidos a esta misma hora.